El Oligoceno finaliza hace 23 millones de años, dando paso a la época subsiguiente del Mioceno. Curiosamente, este límite, como se había mencionado anteriormente en las entregas anteriores, no está tan claro como si lo tuvieron sus predecesores. El límite entre el Paleoceno y el Eoceno, y el límite entre el Eoceno y el Oligoceno, sí que tuvieron esas paredes demarcantes, esas fronteras demarcantes entre uno y otro. Pues verán el máximo térmico que ocurre en el Paleoceno Eoceno, y la gran ruptura que ocurre en el Eoceno Oligoceno, es decir, un gran cambio de temperatura, aumento o disminución drástico de la temperatura promedio de la Tierra, o la extinción de grandes estirpes de seres vivos, en el caso aquel de mamíferos, ¿cierto? Entonces, bajo esta idea, no hay ese punto demarcante tan incidental, que tenga esa incidencia en el límite del Oligoceno y el Mioceno. Con esto, con el fin del Oligoceno, finaliza también lo que es el periodo Paleógeno, que como sabemos que tiene tres épocas el periodo Paleógeno, y el Oligoceno fue la última de estas. Damos paso entonces a lo que sería el periodo Neógeno. Y bueno, verán, en el Mioceno, que es la primera de las dos épocas del Neógeno, empieza con un leve aumento de temperatura. Como digo anteriormente, este aumento de temperatura no fue lo suficientemente potente para amenazar la existencia de vida de las estirpes que vivían en aquel momento. Ese no fue el caso, ni lo suficientemente marcante, claro, para denotar esas condiciones diferentes a su anterior época, que fue el Oligoceno. Es decir, algunas cuestiones dentro de esto eran muy parecidas a su época anterior, por eso no se tiene tan claro un evento que pueda decir aquí finaliza el Oligoceno y comienza el Mioceno. Y bueno, hay un pequeño aumento, un aumento liviano de temperatura promedio de la Tierra, que no significa en absoluto que la tendencia, esa inclinación que había iniciado tras el límite KPG, el límite Cretácico-Paleógeno de enfriamiento del planeta, haya culminado o haya parado o haya cesado de seguir avanzando hacia el enfriamiento del planeta. Ese no es el caso. Pues verán, para llegar a un destino se deben subir grandes montañas, se deben bajar grandes pendientes y se debe mantenerse recto en las planicies. Y eso es lo que ocurre aquí, una pequeña subida de temperatura, pero sin ningún tipo de efecto sobre aquella inclinación, sobre aquella tendencia de enfriamiento que veremos a través de todo la era cenozoica, es decir, los últimos 66 millones de años. Añadido a ello, otro punto importante del Mioceno es la construcción de la Tierra, la formación continental, la deriva continental, que seguía haciendo de la suya, seguía haciendo su trabajo y estaría terraformando el planeta a como lo conocemos hoy en día. Muchas formaciones montañosas ocurrirían en esta época, especialmente en la India. En la India se empezarían a generar las barreras geográficas que hoy enfrenta ese país y que lo hacen lo que es, ¿verdad? Una gran cadena montañosa que impide el gran paso de hacia la Asia del norte, hacia la Asia oriental. Esto ocurre, ¿verdad? Y añadido a ello, en ese periodo de tiempo,
o en ese instante de tiempo para no confundir los términos. América del Norte y América del Sur no estaban unidas. Todavía faltaban las pinceladas propias de los próximos 23 millones de años, que sí que harían de la Tierra lo que hoy vemos, con lo que hoy estamos familiarizados, claro, América del Norte y América del Sur ligadas entre sí por medio de fronteras terrestres, por medio de pasos terrestres, ¿verdad? Aquello es algo en esa época para nosotros no es mucha costumbre, nos sería raro. Imagina América del Norte y América del Sur separadas. Eso, por supuesto, nosotros hemos crecido en ese ambiente, pero en aquella época ese no era el caso. América del Norte y América del Sur no estaban conectadas y por tanto tenían fauna diferente. En América del Sur, que como sabemos fue el último sitio en el que las aves perdieron su dominio como principal eslabón de la cadena alimenticia, como punto más álgido de la cadena trófica en América del Sur. Y en América del Norte y en otros puntos terrestres que ya estaban más interconectados, las aves perdieron el control más rápido por supuesto en pos de los mamíferos, que empezarían a dominar todas las latitudes del mundo tarde o temprano. Y es así que en esta época, en el Mioceno, en el menos reciente por su etimología en griego, los mamíferos disfrutan, ya no porque habíamos mencionado que en el Eoceno había sido la época de mayor diversificación de los mamíferos y que había iniciado, más bien no iniciado, sino que había ahondado la tendencia de crecimiento exponencial de los mamíferos. Bueno, en el Mioceno las hierbas empiezan a proliferarse como el vegetal más abundante. Las praderas empiezan a surgir las praderas, y las sabanas empiezan a ser uno de los biomas más presentes y extensos que tenía la Tierra. Y esto ya no, por supuesto, ya no abre el camino para los mamíferos convertirse y desafiar el dominio de las aves, porque ya en muchos de estos sitios el mamífero había desplazado al ave como el punto más álgido, como el mayor exponente de la cadena alimenticia, como el que mayor disfrutaba de esas ventajas físicas, fisiológicas, corporales, sino para, más allá de eso, abre la ventana para que nosotros veamos en el futuro a la nueva super mega fauna, que especialmente vamos a ver en el Pleistoceno. Allí en la super mega fauna que vamos a ver en el Pleistoceno se debe mucho a la formación terrestre que ocurre en el Mioceno, con la proliferación de las hierbas, que por supuesto entre más común sea un alimento de un ser vivo, más comerá y más crecerá y transmitirá estos genes a su futura descendencia. Y esto es lo que ocurre aquí. Grandes elefantes por todos los sitios que estaban interconectados, menos en América del Sur. Grandes rinocerontes ungulados de todo tipo, ya sea que darían paso al linajes modernos o que se extinguirían por alguna u otra razón, pero sí que había todo ese tipo. Y tanto tuvieron éxito los mamíferos en aquella época que incluso
los monos y primates, más bien primates para ser más específicos y para ser más precisos, llegaron y se encontraban en Europa del Sur, ¿cierto? Especialmente en Francia había muchos tipos de primates de aquella época. Lo que a día de hoy a nosotros, es decir, es para nosotros que no estamos familiarizados, no estamos acostumbrados, que no vemos eso como algo común, porque no lo es. Imagina un primate endémico de Francia. Eso ocurre en aquel instante de tiempo. Había primates en Francia endémicos del lugar y que llegaban hasta allí, lo que para nosotros es muy sorprendente, muy llamativo, muy alarmante de escuchar, no en el mal sentido, sino como que decir, wow, primates en Francia, primates en Europa del Sur, eso no sé, nunca había escuchado de eso. Así que así comienza el Mioceno y así comienza el Neógeno. Hasta aquí llega el video de hoy. Esta es la primera parte. Ya en la segunda parte me encargaré de finalizar el Mioceno, que es una época bastante extensa. Es la segunda época más extensa de la era cenozoica tras el Eoceno. Alrededor de 17 millones de años, un poco más, un poco menos, es lo que dura el Mioceno. Por tanto, requiere de 2 partes para no alargar mucho el video. Así que muchas gracias por ver el video hasta aquí. Si has llegado hasta aquí, para mí eres una leyenda. Y bueno, quiero agradecerte, quiero darte las gracias. Quiero darte las gracias por tu apoyo, por quedarte hasta aquí. Si te has quedado viendo este video aquí, eres una leyenda para mí. Y muchas gracias, que Dios te bendiga y te deseo lo mejor, prosperidad y amor y cariño. Dios te bendiga y adiós.